Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 5. Capítulo 2. En Brave Hearts, Harold Stokes no era un poseedor del estilo de doble espada, su única arma era su espada negra. La espada incrustada con un cristal que Harold usaba actualmente no existía en absoluto en el juego, como la que le había sido dada por Justus en este mundo. Por supuesto, eso no fue un acto de amabilidad de ninguna manera, Justus simplemente estaba usando esa espada para convencer a su entorno de que Harold era solo un peón conveniente a quien ya había sometido. Sin embargo, dado lo bueno que era en maquinar, naturalmente había más en esto. La espada tenía la habilidad excepcional de absorber el maná del usuario para elevar sus capacidades de combate, pero si la espada no podía controlarse y absorbía el poder mágico de Harold simplemente por estar en su presencia, entonces incluso él probablemente se habría negado tercamente a tomarla, porque cada vez que absorbía el maná del usuario, literalmente absorbería su fuerza vital. Así que este fue un truco muy similar a Justus, ya que solo había dicho una mentira. Debido a esto, Harold apenas había usado este poder hasta ahora. Hasta ahora, solo había mostrado la habilidad de la espada 2 veces. La primera vez fue cuando descubrió una tropa de caballeros que habían sido atacados y casi aniquilados por monstruos, por lo tanto, para ayudar, mató a los enemigos tan rápido como pudo. La segunda vez fue cuando mató instantáneamente a las hidras en la cima del monte Hiran. Ambas veces duró solo unos minutos. Sin embargo, dado que su vida se estaba reduciendo por esto, incluso unos minutos se sintieron que podrían ser fatales para él. No saber cuánto de su vida había perdido era indescriptiblemente aterrador. Entonces Harold había usado el poder de la espada lo menos posible. Siempre estaba destrozando sus sesos y probando cada truco del libro simplemente porque no quería morir, así que si realmente se adelantaba para acortar su vida, estaría perdiendo por completo de vista sus prioridades. Sin embargo, en este momento, simplemente no podía decir eso, porque Vincent era tan formidable como enemigo. Para hacer el mejor uso de su velocidad claramente superior, los pies de Harold estaban constantemente en movimiento. Estaba usando hechizos mágicos como diversión, ya que estaba cruzando espadas con Vincent mientras buscaba su oportunidad de atacar. Si Harold relajara su guardia por el más mínimo de los instantes, su defensa probablemente sería aplastada y terminaría siendo abrumado por la fuerza tiránica de Vincent, por lo tanto, siguió atacando y defendiendo una y otra vez. Entonces, finalmente llegó. En el medio de la pelea, Vincent tuvo una apertura momentánea en su defensa por menos de un segundo. En ese momento, Harold enfocó los sentidos de todo su cuerpo, dio un paso adelante con una gran velocidad. Debido a su físico y arma, el alcance de los ataques de Vincent fueron considerablemente más amplios que el de Harold. Esta fue una de las principales razones por las que Harold no sabía cómo atacarlo. En otras palabras, explotar una apertura no era suficiente. Sin duda era posible para él tomar la ofensiva combinando su velocidad con sus numerosas jugadas, pero eso sería demasiado arriesgado considerando la fuerza de Vincent y el poder instantáneo y los reflejos que mostraba tanto en su ofensiva como en defensa. Además, si Harold exponía algunas lagunas, volvería a ponerse a la defensiva. Para empeorar las cosas, tendría que luchar dentro del alcance de los ataques de Vincent. Pero, sobre todo, Harold no tenía la fuerza suficiente para noquear a Vincent con un solo golpe de todos modos, y no pudo evitar juzgar que sería demasiado difícil atacar uno de sus puntos vitales. Entonces, ¿qué podría hacer? La respuesta de Harold a esa pregunta fue clara y simple. Él seguiría esquivando y utilizando fintas, atacaría cuando hubiera una brecha que pudiera explotar, y luego se retiraría inmediatamente, alejándose un poco de Vincent. Era una táctica llamada golpear y correr. Vincent comenzó a alzar su espada sobre su cabeza y al mismo tiempo, Harold inmediatamente acortó la distancia entre los dos. Vincent detuvo su acción y mientras daba medio paso hacia atrás, no tuvo más remedio que mover su gran espada hacia abajo. Sin embargo, no importaba lo poderoso que él fuera, no había sido capaz de sentir el ataque de antes, ya que se trataba de él. Harold apuntaba al brazo derecho de Vincent, que sostenía su espada. Tal vez para no interrumpir el movimiento de su hombro, había dejado el espacio alrededor de su axila derecha completamente abierta. Harold cortó esa brecha en la defensa de Vincent con su espada negra. Luego,
se retiró antes de que Vincent pudiera contraatacar. Harold una vez más tomó algo de distancia y se enfrentó a Vincent como antes. Quizás este método fue efectivo en el sentido de que era una forma segura de lanzar sus ataques. Sin embargo, hubo un problema. Para acortar instantáneamente la distancia entre él y su oponente, Harold estaba usando un movimiento de superaceleración por el cual su espada absorbería su maná cada vez. Tal como lo usó esta vez, tenía miedo de cuánto tiempo se prolongaría esta batalla, ya que no sabía cuánto de su maná y de su vida se estaba consumiendo. La parte de la axila de Vincent que Harold había cortado con su espada estaba cubierta con una tela negra. Pero rebanar esa parte no parecía cortar a través de la carne humana, el ataque había sido claramente obstruido por un objeto duro. Harold tenía una idea de qué se trataba. Probablemente había alguna cota de malla o algo así, escondida debajo de la ropa de Vincent. A menos que pudiera alcanzar esa protección con un golpe crítico, Harold tendría que atacarlo varias veces durante la pelea. Si no estuviera en una cueva tan pequeña, también podría tratar de tomar distancia y disparar hechizos de alto nivel en rápida sucesión para eliminar esa obstrucción, pero si lo hiciera allí, probablemente se enredaría en su propia magia o el hechizo haría colapsar toda la cueva, aplastándolo hasta la muerte en el proceso. Esto ha durado mucho tiempo. La situación empeoraba para Harold. Quizás terminaría siendo asesinado por Vincent, o tal vez terminaría usando toda su fuerza y muriendo por el poder de su propia espada. Aún así, para sobrevivir, no podía hacer nada más que seguir luchando. Como para repeler la oscuridad, las ramas de los árboles que se usaban como leña ardían con un crujido. Sosteniendo sus rodillas, Lifa estaba mirando las llamas mientras pensaba en algunas cosas. O tal vez era más correcto decir que ella estaba preocupada por algunas cosas. Esas preocupaciones se referían a Harold, y al mismo tiempo, se referían a Erika, que ahora viajaba con ella. Erika era la hija de la familia Sumeraji, y actualmente también era la compañera de viaje de Lifa. Su personalidad era gentil y elegante, y sin embargo, también tenía un corazón fuerte que le permitía expresar sus opiniones con firmeza. Ella no era ingenua como una niña que había llevado una vida protegida, y ella veía todo desde una perspectiva amplia. Por otra parte, ella era tan hábil con su magia y arquería que incluso los caballeros y aventureros no valían la pena para ser comparados con ella. Ella provenía de una buena familia, su personalidad era excelente y también sobresalió en varios otros campos. Cuanto más viajaba Lifa con ella, más podía entender lo perfecta que era Erika como mujer. Además, ella era la persona más bella que Lifa había visto en su vida. Cuando Colette habló de su admiración sin reservas hacia Erika, Lifa solo pudo estar de acuerdo. Quizás podría decirse que ella era la personificación del ideal de un hombre. Esa mujer perfecta era la prometida de Harold, o al menos eso parecía. Aunque las dos partes interesadas habían negado ese hecho, Francis y el hermano mayor de Erika habían dicho que los dos estaban realmente comprometidos, por lo que probablemente no había manera de que fuera una mentira. Entonces, ¿por qué Erika lo negaría? Si simplemente odiaba a Harold, tal vez ese fuera el final del asunto, pero era difícil creer que alguien como ella abiertamente mostrara su odio por él en la superficie. Se sentía demasiado incompatible con su personalidad, lo que le recordó a Lifa algo más que le había parecido igual a ella recientemente. Fue la excesiva frialdad de Harold hacia Erika. Desde la perspectiva de Lifa, parecía que tanto Harold como Erika no se veían a sí mismos en la forma en que se comportaban el uno con el otro. Esta era solo una teoría, pero tal vez Harold se mostró frío con Erika para mantenerla lejos de él. De esa forma, ella no se lastimaría con su propia muerte. No, tal vez lo hizo precisamente porque no quería que ella se lastimara. Era muy difícil entender la bondad de ese hombre debido a su retorcida personalidad, pero Lifa juzgó que esta posibilidad era bastante concebible. En cuanto a Erika, tal vez ella también estaba teniendo en cuenta los sentimientos de Harold, y estaba adoptando una actitud obstinada hacia él para fingir que no le gustaba, al igual que él deseaba que lo hiciera. Ella conocía a Harold desde su infancia. Ella básicamente podría ser clasificada como su amiga de la infancia. Lifa no sabía desde cuándo Harold había asumido su comportamiento arrogante y por cuánto tiempo lo había mantenido en marcha, pero si bien él tenía una atmósfera de perfeccionista, todavía tenía defectos, y también su fachada.
Al entrar en contacto con él durante el tiempo suficiente, uno seguramente tendrá muchas oportunidades para notar la bondad escondida más allá del comportamiento torpe de Harold. Eso era aún más cierto para una persona inteligente como Erika. No había una base clara detrás de la hipótesis de Lifa. Para llegar a esta idea descabellada, ella simplemente había vinculado los hechos de que ambos no parecían comportarse como ellos mismos. Normalmente, si Lifa hubiera ideado una teoría que hiciera un gran salto en la lógica, se reiría de ella y no se preocuparía por ella. Sin embargo, no podía dejar de lado su idea precisamente porque todavía era solo una hipótesis. Porque si por casualidad estas suposiciones resultaran ser ciertas o simplemente cercanas a la verdad, entonces Erika podría quedar marcada de por vida. El punto crucial aquí era, ¿cuánto sabía Erika sobre la situación de Harold? Teniendo en cuenta que Harold estaba tratando de mantener a Erika lejos, y que no quería ir en contra de su deseo, entonces probablemente no era consciente de que no le quedaba mucho tiempo de vida. La mejor razón para pensar así fue que, la primera vez que Lifa llegó al territorio Sumeraji con Harold, le había prohibido hablar sobre su vida. No importa cómo uno la mirara, Erika no era del tipo que pusiera sus sentimientos de odio en la superficie. Ella era solo humana, por lo tanto, tenía que haber ocasiones en que se enojaría, y tenía que haber algunas personas a las que realmente no le gustaban. Pero no había duda de que ella escondería ese tipo de sentimientos bajo una sonrisa y se comportaría por fuera. Entonces, ¿por qué no hizo eso solo cuando se trataba de Harold? ¿No era porque eso era lo que Harold quería? Si es así, eso significaba que ambos estaban sometiendo sus verdaderos sentimientos por el bien de los demás. La razón por la que Lifa pensó así era que, conociendo la naturaleza de Erika, parecía poco probable que realmente le desagradara a Harold. 5 de los 6 miembros del equipo que viajaban juntos, en otras palabras, todos excepto Erika, tenían una opinión favorable de Harold. Eran un grupo muy inusual. Pero a pesar de que ciertamente eran un grupo extraño, Erika todavía estaba dispuesta a escuchar seriamente sus opiniones y considerarlas. Sin embargo, solo cuando se trataba de Harold, ella era obstinada en decir que él era malvado, y ella no estaba dispuesta a cambiar sus puntos de vista. Eso era demasiado extraño y demasiado inadecuado para la personalidad de Erika a los ojos de Lifa. Incluso cuando Liner y Colette intentaron persuadirla diciéndole que Harold no es el hombre que los rumores hacen ver, Erika insistió, diciendo, no hay comprensión de la verdadera naturaleza del hombre. Era como si estuviera tratando de anunciar a su entorno que Erika Sumeraji odia a Harold Stokes. Para Lifa, parecía que no había forma de que Erika usara palabras tan sin sustancia solo por su odio personal. Era seguro pensar que ella solo estaba haciendo semejante acto porque tenía algunas circunstancias particulares. ¿Y qué pasaría si esas circunstancias fueran las mismas, por el bien de Harold, tomara la actitud que él deseaba que tomara? En ese caso, entonces, si Harold muriera, ¿podría el corazón de Erika soportarlo? Mientras que Lifa había logrado callarse a pesar de saber que Harold no tenía mucho tiempo de vida, ella creía que incluso ella sería aplastada e incapaz de soportarlo si realmente muriera. Sin embargo, si ella le dijera la verdad a Erika aquí, entonces estaría rompiendo su promesa con Harold. No puedo hacer eso. Lifa dejó escapar esas palabras cuando suspiró. Entonces, una voz llegó a su espalda completamente indefensa. No se puede hacer qué. Lifa casi instintivamente gritó debido a ese ataque sorpresa, pero de alguna manera había logrado detener ese reflejo. Sin embargo, su sorpresa excesiva no se debió a la aparición repentina de la voz, sino que fue por el dueño de dicha voz. ¿Qué pasa, Erika? Es hora de cambiar lugares para la guardia nocturna. ¿De verdad? Todavía no es demasiado temprano. No, ya es hora. Al ser dicho eso, Lifa consultó su reloj. Como Erika había dicho, solo le quedaban unos minutos antes de tener que cambiar de lugar con ella. Parecía que Lifa había estado considerablemente absorta en sus pensamientos. Además, parecía que Liner, que estaba vigilándola, se había quedado dormido. Al parecer, había estado demasiado absorta en sus pensamientos como para darse cuenta de eso. Oh, es verdad. Lo siento, olvidé despertarte. No te preocupes por eso. Pero parece que tienes algo en mente. Oh. Sería difícil para Lifa decir con franqueza y sin reservas que estaba preocupada por la relación entre Harold y Erika. Eso sería como caminar directamente a un campo minado. Además, le había prometido a Harold que no hablaría sobre el asunto de su vida. Sobre todo,
Incluso si ella intentara interrogar a Erika sobre su relación, probablemente no obtendría una respuesta. Pero aún así, no encajaba en la naturaleza de Lifa el solo pararse y mirar sin hacer nada. Entonces, ella comenzaría la discusión desde otra dirección. Esto probablemente no es de mi incumbencia, pero tengo que hacerlo. Mientras pensaba eso, Lifa confirmó que todos, aparte de Erika y ella, estaban dormidos, y luego comenzó a hablar. Erika, ¿hay alguien de quien estás enamorada? Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.